distinguen con su presencia como invitados especiales el doctor Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, secretario general de la Universidad de Guanajuato, en representación del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad. Doctor José Luis Lucio Martínez, secretario académico de la universidad. Maestra Marta Oliva Gallaba Ortega, directora del Colegio del Nivel Medio Superior. Doctor Sergio Antonio Silva Muñoz, director de Cooperación Académica de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, saludamos la presencia de los representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, maestra Amber Aura, agregada cultural adjunta para asuntos educativos y culturales. De la maestra Elizabeth Andion, especialista en exbecarios jóvenes y deportes. Del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, la maestra María Elena Saucedo, especialista en asuntos culturales. Asimismo, damos la bienvenida a estudiantes, profesores, comunidad académica, bienvenidos todos. Se les recuerda a los asistentes que está estrictamente prohibido tomar fotos durante el evento. A continuación, dispongámonos a escuchar el mensaje de la maestra Amber Aura, agregada cultural adjunta para asuntos educativos y culturales de la Embajada de Estados Unidos en México. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a la conferencia impartida por el Dr. Roald Hoffman, Premio Nobel de Química, filósofo y poeta. Agradezco enormemente la hospitalidad de la directiva de la Universidad de Guanajuato para abrirnos las puertas a este magnífico espacio. Roald Hoffman nació en el 1937 en Polonia, hoy Ucrania, en una familia judía. Luego de sobrevivir a un campo de concentración, llegó a Estados Unidos en 1949. Estudió química en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Además de los aportes científicos que le valieron el Premio Nobel, Hoffman es escritor, poeta y promotor de las ciencias y las artes. El Dr. Hoffman visita a México en el marco del Festival Internacional Cervantino y es un gran placer compartir esta experiencia con ustedes. Los estudios interdisciplinarios son muy importantes porque de ellos nace la innovación y la creatividad. Quiero invitar a todos ustedes a considerar la posibilidad de estudiar en Estados Unidos y si no allá, que piensen en estudiar el inglés y ya que puede abrirles muchas puertas. ¿Sabían que el 88% de todas las publicaciones científicas están en inglés? ¿O que 56% del contenido de Internet en el mundo también está en inglés? Si ustedes desean trabajar en el NASA o en un laboratorio de investigación, el inglés es una herramienta básica. Si ustedes desean mostrar sus obras de arte o poesía en la arena internacional, el inglés es uno de los idiomas más importantes afuera de su país. Entonces, ¿pueden tener? ¿No? Sí. Pueden tener varias pasiones, pero deben saber que pueden combinarlas para crear algo hermoso. Entonces, es un gran placer que vamos a escuchar las palabras del doctor y que van a compartir con ustedes su pasión por la química y la poesía. Gracias. A continuación,
Cedo el uso de la voz al doctor Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, secretario general de la Universidad de Guanajuato, en representación del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad, para que haga una semblanza de nuestro distinguido invitado. Les decía buenos días a todos ustedes. Siempre es un placer ver este espacio lleno de estudiantes. Es lo que hace que todas estas estatuas cobren vida, que todo este espacio se llene de la razón de ser de nuestra universidad. Por parte del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, es un placer dar la bienvenida a este espacio al doctor Roald Hoffmann. Nos sentimos privilegiados con su presencia. Él ya está listo para antes agradecer el trabajo conjunto y colaborativo que ha hecho el Colegio del Nivel Medio Superior, su directora, la maestra Marta Gallaga, conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos y el Consulado General de Estados Unidos. Muchas gracias por haber trabajado juntos para que hoy nuestros estudiantes, nuestros profesores, los directivos de las escuelas del nivel medio superior, tengamos el honor de tener un premio Nobel entre nosotros. La maestra Amber ha adelantado algunos datos de nuestro huésped, el doctor Roald Hoffmann, pero quisiera ampliar algunos de ellos. El doctor Hoffmann ha recibido muchos de los honores de su profesión, incluyendo el Premio Nobel de Química en 1981. Este premio fue compartido con Kenichi Fukui. Al doctor Hoffmann le gusta describir su trabajo como química teórica aplicada, que se caracteriza por ser una mezcla de computación estimulada por experimentos y la construcción de modelos generalizados de marcos teóricos para entenderlos. Esta es su contribución a la química. La perspectiva pedagógica es muy marcada en su trabajo. Al doctor Roald Hoffmann le gusta estar en contacto con el público en general. Por ejemplo, ha participado en la producción de un curso televisivo de introducción a la química titulado El mundo de la química. Este programa es ampliamente difundido desde 1990. Como escritor, el doctor Hoffmann ha labrado un espacio entre la ciencia, la poesía y la filosofía a través de muchos ensayos y 3 libros: Química Imaginada, con la artista Vivian Torrens, Lo mismo y no lo mismo, y Vino Viejo, Ánforas Nuevas, reflexiones sobre la ciencia y la tradición judía, con Shira Leibowitz. El doctor Hoffmann es también un poeta y dramaturgo dotado. Empezó a escribir poesía a mediados de los años 70. Con el tiempo publicó The Metaminic State, la primera de varias colecciones, seguidas 3 años después por Gaps and Barriers y después por Memory Effects y Solution. Una selección de sus poemas ha aparecido en español. También es coautor de una obra de teatro escrita con su colega químico, el doctor Carl de Yarcy, titulada Oxígeno, y que ha sido presentada en todo el mundo en 10 idiomas. Una segunda obra, escrita por Roald Hoffmann, Should Be, ha tenido varias producciones en talleres desde 2006. Una nueva obra, We Have Something That Belongs to You, tuvo su primera producción en taller en el 2009. El doctor Hoffmann tiene una presentación mensual en Cornelia Street Café en Greenwich Village, Entertaining Science. Se ha convertido en un famoso evento en la ciudad de Nueva York. Para muchos de nosotros, tener un premio Nobel entre nuestra comunidad
nos puede representar inclusive como una especie de lejanía de alguien que está arriba y nosotros que estamos expectantes mirándolo. Quiero decirles que el Dr. Hoffman es un ser humano antes que cualquier cosa. He's a human being. Actually, he decided to climb all the stairs of the university, so he's in better shape than most of us. Thank you for being with us, Dr. Hoffman. Thank you for your generosity, sharing your knowledge with our Dr. students, with Hoffman, our gracias por su community, and we are generosidad, ready to listen por to you. compartir Thank you su very much. conocimiento y compartir con esta comunidad. Estamos listos para escucharlo. I am very happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. Going to speak in English. Voy a hablar en inglés y trataré de hablar despacio. Pero al irme emocionando, muchas veces comienzo a hablar más rápidamente. Fortunately, there are some Afortunadamente tenemos unas diapositivas que nos irán ayudando. También many of you yo creo que a muchos de ustedes los he visto en la calle, aquí afuera, el sábado por la noche. but I'm sorry I did not recognize you, or maybe it's good I did not recognize you. So I want to tell you something Entonces quiero about platicarles chemistry. And algo this is acerca going de la to be a química. different view of chemistry Aquí vamos a ver un punto de vista distinta de la química a la que And normalmente I will ven. make clear in the course Voy a of this estipular lecture, claramente durante esta every plática part of this cada title, parte and in del particular, título the mysterious y sobre todo essential tensions las that appear tensiones here. esenciales misteriosas que So, aparecen aquí. Chemistry Entonces, la is química always was es y siempre fue craft and business. el arte, habilidad y comercio antes de que se convirtiera en ciencia. Things and De things cosas y de cosas que cambian, sustancias y sus transformaciones. so that the equation De tal manera que la ecuación A más B con una flecha que va de C más D en ecuación A, B, C y D son importantes, pero lo que es muy importante es la flecha, es decir, las cosas cambian. Vamos a compartirles un ejemplo. Aquí tenemos 3 obras maestras de arte antiguo en la parte superior. En el lado izquierdo tenemos un mural de Luxor en Europa hace solo 3.500 años. En medio tenemos la entrada de Ishtar, que una vez estuvo en Babilonia, ahora está en Berlín. Y en el lado derecho tenemos un mural helenístico, es decir, de representaciones realistas que fue antes del Renacimiento italiano, es decir, 1500 años antes. Hay azul y verde en estas obras. Siempre había un pigmento azul, que era un lapislázuli en polvo, que es el ultramarino. Era precioso, caro, y si la gente era rica, si los artistas eran ricos, lo usaban, pero el azul y el verde en estas 3 obras de arte son el resultado de un invento egipcio, un pigmento que se llama azul egipcio, un producto de la maestría egipcia de lo que son un tipo de vidrio, un vidrio con un poquito de pigmento de cobre, como ya lo conocen en los minerales malaquita o turquesa. El azul viene de la mezcla con el cobre y este era un artículo de comercio. Entonces estamos hablando de hace 3.000, 4.000 años. Sin esperar que una empresa química lo hiciera, la gente ya dominaba ese tipo de química. ¿Por qué? Porque es natural en el proceso del desarrollo de la cultura humana.
Muy bien. Para enseñarles la química, para enseñarles la flecha de las que les platicaba de esa ecuación, necesito hacerles una demostración. Y yo no sabía si el comité de seguridad de esta universidad me iba a permitir estallar algo aquí en el escenario. Entonces traje diapositivas. Aquí tenemos dos sustancias que están disponibles en forma pura apenas hace 200 años, es decir, bromo, el líquido rojo y el gas café arriba, y aluminio en el lado derecho, que es un metal. El aluminio son A y B, estos dos son A y B. El aluminio se mete al bromo y como resultado obtenemos humo, flamas, calor, olores fétidos, es decir, todo lo que uno esperaría de la química. Y a final de cuentas nos quedamos con algo así, que no parece nada al aluminio ni al bromo. Quedó un bromuro químico blanco. Esta es química. Esta siempre fue la química. Y los cristales, los olores, los golpes, los colores que ven aquí, siempre son lo que ha atraído a los jóvenes a la química, y sigue siendo el mismo caso hoy en día. Ahora, la química precede no solamente en estallidos y explosiones de esta manera no controlada, sino que lo vemos en todo ser vivo. Y voy a regresar a esta diapositiva después, pero sabemos que está en todo ser vivo porque sabemos que los químicos, los farmacéuticos, pueden dañarnos o sanarnos, preferiblemente sanarnos. Pero nos hacen algo. Eso significa que de alguna manera interactúan con otros químicos en nuestro cuerpo. No es magia cuando tomamos una aspirina, es una reacción química la que se da. Pero en seres vivos, como lo vemos aquí, en una ballena, la química se da muy rápidamente o demasiado rápidamente para que podamos verlo dentro de las enzimas del cuerpo de esa ballena o en nuestro propio cuerpo, o avanza tan lentamente que tampoco podemos verla. Entonces, de cierta manera está escondida. Pero ahí está en todo ser vivo. Eventualmente voy a platicarles en mi tercer punto de vista de la química. Esta es la primera. Voy a platicarles cómo piensa la gente de la química. Pero ya que tenemos esa reacción ante sus ojos del bromo y el aluminio, quiero rastrear una de las consecuencias dentro de la mente de la gente sobre la química, cómo ven la química. Y se ilustra muy bien con esta caricatura. Esta es una caricatura de 1942 del Pato Donald, una de las contribuciones importantes de Walt Disney a la cultura de Estados Unidos. Este cómic de aproximadamente 30 páginas fue ilustrada y redactada por una sola persona. Ahora requieren de 250 personas en computadoras para hacer exactamente el mismo cómic. Este era Carl Sparks y él ilustró este cómic. Y les voy a mostrar el primer panel. Es un poquito difícil de alcanzar a ver, pero está bien. No tienen que ver los detalles, porque lo que sucede en un cómic de Donald es un proceso de rituales que sucede en todos los cómics. Llega el Pato Donald y sus sobrinos, los brothers chiquitines, están haciendo algo. Vamos bien. Y él hace algo tonto.
there follows an explosion. Después de eso hay un estallido. There is something comes on his head. Algo le pega en la cabeza. Después del golpe en la cabeza, A little bit further un discussion. poquito más adelante lo siguen platicando. Not what I wanted to show. Esto es no que quería mostrarles, pero sí lo hice. Pero lo que es interesante aquí The next panel, es que en el siguiente panel que agrandé, el Pato Donald dice, no, pues si voy a combinar NH4 con CH2 y hago una neblina osmótica, debo de sacar nitrógeno moteado. Y los sobrinos responden, no saben nada de química. the interesting thing about this is Y lo interesante de esto es que esta reacción jamás se ha intentado hacer. so that the comic book is an Es decir, el cómic es una inspiración para química, para investigación en química. Pero ¿por qué les comparto esto? Se los comparto para que ustedes sepan lo obvio. consequence of Una consecuencia de qué es la química, essentially and que esencialmente y fundamentalmente tiene que ver con cambio. that people are going La gente va a pensar are que los químicos son aquellos que hacen estallar las cosas. what the Donald Duck picture. A final de cuentas, eso es lo que nos dice el Pato Donald en cuanto a la química. Les voy a compartir otra imagen. Claro, claro que tenemos estallidos. Cuando tú vas conduciendo un carro dentro del motor bello de combustión interna, se dan miles de explosiones cada segundo, pero de manera controlada. Explosions in Y las explosiones en general, a menos de que se diseñen con cuidado como se hace en el motor de un carro, son un desperdicio de materiales y energía. Y en un laboratorio químico como el que ven en la imagen izquierda o en una gran planta química en la imagen derecha, vemos que no se están dando explosiones ni estallidos. loss in the profit. Todas las explosiones son una pérdida de utilidades de la empresa. Es decir, las cosas se hacen de una manera muy cuidadosa y controlada, pero la imagen sigue siendo la misma. Entonces, First subject ese fue el primer tema, definición de química, is the art que la química es substances el arte y negocio de las transformaciones de sustancias. Con el tiempo, 200 years. en los últimos 200 años, To see hemos podido ver the innards of the beast. We have cómo está conformada la bestia. Es decir, hemos podido ver dentro de las sustancias que son transformadas. it has been a very Y ha sido una vista muy interesante porque vamos del mundo macro al micro. ¿Por qué? Porque no nos quedamos esperando a los microscopios que nos mostraran qué había dentro, sino que utilizábamos nuestros sentidos y utilizábamos una extensión de nuestros sentidos, las herramientas que tenemos. Gracias a eso pudimos very good ser muy buenos indirectamente sobre el conocimiento de las sustancias, es decir, las sustancias pasan por una transformación y que hay átomos, pero todavía más interesante que los átomos tenemos el hecho de que los átomos están colgados de cierta manera, están unidos, por lo tanto hay agrupamientos persistentes de átomos que se llaman moléculas. kind of knowledge we Y este es un tipo de conocimiento que hemos obtenido sin verlo directamente e intelectualmente esa es la parte más interesante. ¿Cómo podemos saber algo sin verlo directamente? ¿Cómo podemos utilizar la evidencia para sacar algo? Entonces ahora tenemos la segunda definición de química. La química es el arte, habilidad, negocio y ahora ciencia, por fin, de moléculas y sus transformaciones.
So now there are these two views. Entonces ahora ya tenemos dos puntos de vista y dentro de la mente de un químico que ejerce están como confundidos entre sí. Pensamos en moléculas a nivel microscopio, hacemos sustancias a nivel macroscópico, los transformamos y pensamos en lo que sucede a nivel macroscópico. Voy a enseñarles algunas moléculas. Aquí tenemos algunas moléculas que tienen formas de poliedros. Tenemos C4, H4, tenemos átomos de carbono, de hidrógeno afuera, tenemos el tetraedreno, tenemos el cubano, también tenemos el tetradohidrin y también en la parte inferior tenemos una molécula que no tiene átomos de hidrógeno, una molécula que debería de estar en la bandera de Brasil o de México después de ganarle a Estados Unidos 3-2 hace una semana. Tenemos el Buckminster fullereno, que parece una pelota de fútbol. Y estas moléculas son hermosamente sencillas. No les tengo que decir a ustedes que son hermosas. Estas tienen una línea directa a nuestra alma. Y eso nos dice algo de lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Pero en el momento en el que yo les enseño estas moléculas hermosas, desde el momento en que se las enseño me siento culpable. Y les voy a decir por qué me siento culpable de enseñárselas. Porque yo sé que hay otras moléculas, como esta. Esta tiene 9.500 átomos. Tiene 4.500 de hidrógeno, 2.500 carbonos, 700 oxígenos, 700 nitrógenos, exactamente 12 sulfuros y 4 de hierro, átomos de hierro. Y es la molécula más hermosa de todo el mundo. Pero esta molécula no tenía una línea directa a mi mente, ni a la de ustedes. Lo que necesitamos es un maestro o alguien que nos diga lo que es interesante o importante de una molécula. Pueden simplificarla, pueden quitarles todos los hidrógenos y tener un modelo similar a este, que no muestra átomos, más que las que parecen como plaquetas verdes en estas cadenas. Esta molécula, que no tiene nada que ver con simpleza, es por eso que no llevaba una línea directa a mi alma. Esta es la hemoglobina, el portador de oxígeno en nuestra sangre. Y en el centro del verde, de las 4 moléculas verdes que están adentro de esta molécula, hay un átomo de hierro y el oxígeno se pega al hierro. Y esta es la molécula bioquímica que más conocemos en el mundo. Conocemos la hemoglobina en detalle. Si cambias tantito de estas partes helicoidales, puedes causar la enfermedad genética, anemia. Hay muchas cosas que decir de esto, pero quisiera hablarles sobre simpleza y complejidad, que es lo que estamos platicando aquí. Lo que ustedes vieron fue que lo simple era hermoso y lo complejo se tenía que entender. No estoy esperando que entiendan con detalle la hemoglobina. Yo tardé mucho en entender la hemoglobina, pero lo complejo requiere de cierto trabajo. Esto me dice que hay algo en mi cerebro que favorece lo simple. Seguramente
biophysiological, psychological. Es algo antiguo, un origen biopsicológico, fisiológico. Nuestros sentidos, vista y oído, nos dan información sobre el mundo, pero hay demasiada información. Y lo que necesitamos hacer en nuestra mente es simplificarlo. Por ejemplo, en la puerta trasera del auditorio. Si se abriera la puerta y si ustedes vieran un tigre ahí, por favor no volteen a ver, no hay tigre. Pero si hubiera un tigre entrando por esa puerta trasera, ustedes no van a ponerse a pensar, ¿qué hace un tigre en la Universidad de Guanajuato? O no se van a poner a pensar, ¿será cebra y tomé demasiado anoche? Tienen una décima de segundo para empezar a correr, porque la imagen del tigre se simplifica en tu mente y en el proceso representa peligro en tu mente. Ahora, los políticos lo saben muy bien. Estamos enfrentando en Estados Unidos el próximo año una campaña política para presidente. Los políticos saben muy bien qué hacer. Una campaña política no tiene nada de especial. Y es lo mismo en el caso de cualquier cosa que ustedes hagan también en su política. Un anuncio político es la mejor psicología, arte visual y poesía que el dinero pueda comprar, para convencernos de que la simplicidad de la postura del candidato de cómo es el mundo se empata con la simplicidad de nuestra mente y caemos redonditos siempre. No importa qué partido político sea, el mundo es complejo. Los políticos saben cómo simplificarlo y en realidad los científicos son iguales que todos. Si les enseñas una molécula simétrica, piensan que es una molécula más linda que una molécula como esta, que parece pasta cuajada de una sopa. O sea, parecen gusanos bailando entre sí. Todas estas son cosas complejas y sin embargo caemos. Bien, ya estuvo con mi idea de simplicidad. El mundo es complejo. Entonces, ¿dónde está la química? La química es la molécula simétrica, es la hemoglobina. Son ambas cosas, pero la mayoría de la química queda como en medio. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula que es muy útil. Se llama Taxol o paclitaxel, que fue aislado de la corteza de un árbol que tardó 300 años en crecer, y de la corteza de ese árbol se aisló esta molécula que ustedes ven en dos representaciones y pueden ver que queda entre hemoglobina y el cubano en cuanto a complejidad. Este es uno de los elementos más útiles de la quimioterapia para tumores. Al árbol, al quitarle la corteza, y de la corteza del árbol podría solamente hacer 3 dosis del medicamento. Es decir, se tenía que hacer un medicamento sintético en el laboratorio, sin estallidos, haciendo una construcción lenta, creación lenta en un laboratorio. Y es caro, pero no es tan caro actualmente. O se tenía que hacer de un producto
producto que se relacionara, que se hiciera biológicamente. Por ejemplo, actualmente en química se llama semisintético. ¿Qué significa esto? Que corteza, quitan las hojas y las hojas hacen un químico que tiene la mitad de la complejidad del químico que ven aquí y lo demás se termina en el laboratorio. Entonces, la química más o menos queda en medio de estas cosas en cuanto a complejidad. Vemos esto y lo que les enseño son representaciones que son estructuras. Tienen una idea que se enfatiza con los modelos tridimensionales o bidimensionales. Tienen una sensación de que las cosas están conectadas entre sí y que hay cierta estructura. Con esto logran mucho los químicos, aunque en realidad los átomos se mueven un poco y están vibrando. Pero esta es una representación que es de utilidad para las personas que hacen el taxol sintético. Si nos vamos a la potencia de 10, no les dije qué tan grandes son, pero ahora sí les voy a decir. La molécula de hemoglobina es de 50 por 10 a la menos 8. Estamos hablando de 100 millonésimas de un centímetro. Entonces las hemoglobinas, aunque tienen 9,000 átomos, en realidad son muy pequeñas. Hay millones, miles de millones, miles de millones en una gotita de sangre promedio de un cuerpo. Las moléculas son muy pequeñas. Pero si nos vamos a la potencia de 12 llegamos a la escala de 10 a 100 metros. Y lo que tenemos es la escala de este edificio. Y en esa escala de estructuras estamos en arquitectura, ya estás en la construcción de objetos macroscópicos que son 1 millón de veces más grandes que moléculas. Y a mí lo que me parece interesante y lo que quisiera compartir con ustedes es que las mismas consideraciones de si algo es simple o complejo están luchando entre sí, batallando entre sí en nuestro cerebro, están luchando por nuestra atención y que nosotros los llamemos hermosos o no. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura humana en el que lo simple domina. Este es el Taj Mahal, es de la arquitectura islámica en Agra, India, y podemos ver la simetría, que en realidad es el elemento que más nos gusta. No nos tienen que decir que este lugar es hermoso, es hermoso. Pero luego de ahí vas para acá. Esta no es una diapositiva muy buena, pero es la parte interior de la Catedral de Toledo en España, transparente, un altar a la izquierda y arriba hay un espacio superior con una decoración sumamente compleja. Y luego hay como una apertura hacia un domo donde hay una pintura como una escena de el cielo, y alrededor de la entrada hay esculturas. El principio estético que gobierna esta arquitectura es del tipo barroco. Y si cualquier línea se puede poner curva, se va a poner curva. Hay pocas líneas rectas en esta imagen.
Pero no tenemos que verlo con tanto detalle, porque en realidad el punto más alto de lo barroco, es decir, lo complicado coincidió con los tiempos del crecimiento de México. Aquí está la entrada a ese espacio. Es increíble la arquitectura. Solamente tenemos que ir a 100 kilómetros de aquí, al santuario de Atotonilco, y pareciera que este es como muy simétrico, pero si observan en detalle tanto el altar, y ven la imagen ahí, y también si retroceden un paso en el santuario, podrán ver la complejidad de las decoraciones en el techo. En realidad, con esto puedo decir algo sobre dónde encuentra uno la belleza. ¿Dónde encuentra uno la belleza en estas cosas? La belleza para las moléculas, y les aseguro que los químicos tienen sentimientos estéticos sobre las moléculas, así como también todos lo sentimos sobre la arquitectura a nuestro alrededor. La belleza reside no en cosas tan simétricas, o las cosas muy simétricas son muy aburridas. Una melodía que se repite una y otra vez durante 17 minutos sin cambiar será aburrida. Quiero que piensen en lo que hace Ravel en Valero para que sea interesante. La simetría por sí solo, como el de cubano, es muy aburrido muy rápidamente, y la asimetría total o el caos total tampoco es muy interesante. Pero si lo vemos, lo que hacen que las cosas sean interesantes es cuando el orden y el caos, cuando la simetría y la asimetría batallan entre sí de alguna manera en nuestra mente. Entonces pensamos, ¿por qué hicieron esto simétrico? Y luego pensamos, para que sea más interesante pusieron decoraciones de esta manera. No hay manera en que las decoraciones de las iglesias fueran a ser simétricas. Se hicieron asimétricas para que fueran interesantes para los seres humanos, pero la simetría también tiene su papel muy importante. Ahora voy a platicarles mi tercer punto de vista de la química. Ya les di dos. Y esta es la forma en que piensan las personas sobre la química. Ya les platiqué una. Los químicos son los que hacen estallar las cosas. También ya les di otro punto de vista. Y generalmente no lo sentimos, sino hasta que nosotros o nuestros seres queridos se enferman. Queremos sanar. Y las grandes farmacéuticas pueden hacerlo. La quimioterapia para el cáncer no es nada divertido. Si conocen a alguien que ha tomado este tratamiento, saben que los químicos que ingieren, que matan las células cancerosas, también matan las buenas. Y no es un proceso fácil por el que uno tiene que pasar, pero funciona. Entonces estamos muy interesados en la química que lleva a productos farmacéuticos. Pero ahora las cosas nunca son simples. En las puertas traseras de estas empresas que hacen los productos, que hacen que nuestra vida sea maravillosa, fácil y que nos sanan, de las puertas traseras sale esto. Digo, claro, no es de la puerta trasera de los que hacen Taxol.
Este es solamente un símbolo de la infinidad de maneras en las que dañamos nuestros propios nidos con el mejor de los propósitos para mejorar nuestra vida. Siempre alguien más es el que lo hace. Sin embargo, vemos parte de esto a nuestro alrededor. Y con eso llegamos a la doble vista de la química. Aquí les enseño a Janus. Es algo que pueden encontrar en una casa romana. Hay una cara que va hacia ambos sentidos. Hablo de daños y beneficios. Algunos colegas míos quisieran tener solamente una cara, la cara de Taxol, la cara que le da color a nuestra vestimenta para que el día de hoy nos veamos como los aristócratas de hace 200 años. Quisiéramos un mundo en base a lo que solamente es bueno. Pero el mundo, al igual que la gente, no solamente es positiva. Sabemos en qué dirección queremos ir, pero sabemos que tenemos que lidiar con lo bueno y lo malo. De hecho, yo creo que esta imagen de daños y beneficios hace que la química sea interesante. Es por eso que yo quiero platicarles un poquito acerca de las tensiones esenciales de las que les platico. Aquí hay una lista de tensiones en la química, una lista de polaridades o dualidades. Hay distintas maneras de decirlas y ya les he mostrado algunas, aunque no se los dije, pero por ejemplo, macro, micro. No hice el punto anteriormente, pero ese azul egipcio que se usaba en las pinturas en la entrada de Ishtar tiene una imagen macroscópica, una manifestación, es un pigmento, un polvo azul. Ahora sabemos cuál es su estructura microscópica, sabemos cuál es la estructura atómica, sabemos por qué es azul y no rojo y sabemos cómo modificarlo. Entonces hay un micro y macro. También les hablé de lo simple y lo complejo, pero también simetría y asimetría. Estas son dos partes y puede ir en una dirección o en otra. Aquí tenemos algo que es muy obvio, la tensión que existe entre lo natural y lo no natural. En el lado izquierdo tenemos las plantas del ajo, cebollas. En el lado derecho una planta química. ¿Dónde estaría la cocina mexicana sin las plantas de la izquierda? Nosotros sentimos que que uno es natural y el otro es no natural, pero no es tan simple. Una planta de ajo que está cultivándose es naturaleza. Un campo de plantas de ajo no es naturaleza, es agricultura. La agricultura se refiere a seres humanos usando los productos naturales para sus propósitos. Y queda un lugar intermedio entre natural y no natural. Es por eso que es tan interesante, por esta transgresión de la barrera. Ahora, daños y beneficios. Cualquier persona que ha sido operada, ¿saben para lo que sirve la morfina? Esta es la molécula de la morfina. Es el primer analgésico que quita el dolor cuando el dolor se tiene que apaciguar. Y la morfina causa adicción. Y una modificación muy ligera de la morfina es heroína, una droga que causa muchísima adicción. Es la misma molécula que te sana, que es la que te provoca adicción. No es exactamente idéntica. Pero a final de cuentas, esta tensión de daño-beneficio está ahí y debe seguir ahí en la mente de cualquier químico que hace una nueva molécula. Ayudará a las personas, dañará a las personas, se puede utilizar
erróneamente? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Hay otras tensiones. ¿Podría platicárselas? A veces no son tan obvias. Por ejemplo, aquí dice revelar o esconder. ¿A qué me refiero con esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo soy el tipo de químico que hace algo que tiene un valor comercial, ¿lo publico o lo patento? Yo no soy dueño de ninguna patente. Tampoco me da tanto orgullo decir que no tenga una patente, porque las patentes te garantizan beneficios de un descubrimiento, pero las patentes se han convertido en formas de ocultar las cosas, así como de revelarlas. La tensión más interesante para mí es la tensión de identidad, la tensión de ser lo mismo, pero no lo mismo. Quiero platicarles de qué hablo. En 200 años de actividades, los químicos nos han dado a este mundo alrededor de 70 millones de compuestos nuevos, moléculas nuevas. 65 millones de estas son cristales blancas en polvos, como estas. Aquí tenemos un ejemplo de 4 polvos: sal, azúcar, penicilina, y el cuarto es tetrodotoxina de un pez que tiene una neurotoxina mortal y 2 miligramos te matan. Ustedes van a jugar a la ruleta rusa. A ver, pruébenlas. Estarían locos de probarlas. Porque si tú no sabes, tu cuerpo sí sabe cuál molécula es de estas 4. Entonces, esta es la tensión. Son iguales. Son cristales blancos en forma de polvos. Pero no, son moléculas distintas las que tienen estos polvos blancos. Por eso ir de lo macro a lo micro no es tan obvio, no es tan simple, pero esa es la tensión que existe dentro de la química. Entonces, la razón por la que yo creo que la química es tan interesante y tan interesante para las personas que lo hacen y también para las personas afuera, es porque no todo es daño, no todo es beneficio. Queda en un punto intermedio donde un ser humano toma la decisión de qué dirección tomar. Ser A o ser B es aburrido. Tienes la espalda contra la pared. Estar en medio es tener la posibilidad del cambio, de ir en una dirección o la otra. Cada molécula de las que les he platicado se puede examinar en términos de esta dualidad y polaridad, y eso es lo que hace que estas moléculas sean interesantes. Y ahora pueden ver a qué me refería con las tensiones esenciales. Hacen la vida interesante. Quiero concluir con un par de diapositivas que toman una dirección distinta, pero que tienen mucho que ver con ustedes. Yo quiero expresar algo que yo reconocí en mí mismo cuando yo era joven y que veo en los jóvenes químicos. Pero no tiene nada más que ver con química, como verán, sino que también tiene que ver con otras cosas. Cuando vemos lo que tiene el mundo y que son de valor, que tiene valor en la ciencia, arte, cultura, aquellas cosas que son importantes, las obras maestras de música, de química, la tabla periódica de elementos. Cuando un joven ve una obra maestra, y yo solamente estoy hablando de mí mismo, yo sentí cuando la vi,
¿cómo es posible que yo pudiera hacer algo así? Yo quería hacer algo bueno, quería hacer algo que ofreciera valor a otros y a mí, pero pensé, ¿cómo es posible que yo pudiera hacer algo así? O sea, vean la tabla periódica de elementos. Estamos hablando de hace 150 años con el ruso Mendeleev y es la base de la química. Si vas a una clase de química verás esto en el muro. Esta es una obra maestra de la química. Resume la relación entre los elementos. ¿Cómo podría yo hacer algo así? Entonces, la respuesta, parte de la respuesta, es que no vean la obra maestra, vean cómo se hizo la obra maestra, cómo esa persona hizo esa obra maestra. Por lo tanto, en la ciencia, esta es una pregunta para los historiadores de la ciencia. ¿Cómo hizo Mendeleev la tabla periódica? Algo que han aprendido los historiadores es que sí debes de preguntarle a la persona que lo hizo si está viva, pero también debes, como decimos los gringos, dudar un poquitín de lo que te platiquen, porque la gente cuenta historias. Mendeleev hizo algo bueno, daba muchas clases, muchas conferencias, como lo estoy haciendo yo, sobre lo que hizo, y él contó su historia, y esa es la historia que él contó. Él dijo, es que tenía que ser un libro de texto de química, y tenía que incluir los pesos atómicos, y acababan de ver que habían elementos que tenían propiedades similares. Entonces, es lo que cuenta él. Agarró una baraja, no sé si eran barajas reales o no, o cómo, y en cada carta puso el peso con su símbolo y puso ahí los 40 elementos que tenía, los 50, los puso sobre una mesa, esta baraja, y las fue acomodando en cierto orden para que los elementos que tuvieran propiedades similares quedaran una al lado de la otra. Era una historia buena y la contó una y otra vez, y cada vez que contaba la historia iba mejorando la historia, pero no se han encontrado las barajas que usó para hacer esto. Pero lo que encontramos es esto, es la primera hoja de su cuaderno en St. Petersburg, son sus notas de borrador de la tabla periódica. Si ustedes ven en medio, déjame ver si tengo un láser. Bueno, si ven en medio, ven FONCB, berilio. Los símbolos de los elementos, estamos hablando de 1867, son los mismos que tenemos hoy. Y se adoptaron todos en 1850. Abajo hay una lista tachada. Está haciendo exactamente lo mismo que ustedes estarían haciendo. Si alguien les pidieran que pusieran en orden 40 cosas, para ahorrarse tiempo y para organizar sus ideas, hacen una lista. Es una lista de compras. Allá abajo, y como los va acomodando, los va tachando. Está haciendo ruso y alemán, ahí sus palabras están en ruso y alemán, pero ahí está la tabla periódica que está tomando forma. La parte central, si lo giran 90 grados, ven fluoruro, oxígeno, carbono. Esa es la parte azul y verde en el lado derecho. ¿Qué es lo más hermoso de esto? Lo más hermoso es lo que va tachando. Claro. Es la evidencia total de que este es el trabajo de un ser humano y no una computadora. Vemos cómo pensaba Mendeleev y fue tachando. Y eso es lo que nosotros hacemos muy bien, todo el tiempo, cuando nos piden que resolvamos problemas.
Eso es lo hermoso. Bien, ven la evidencia de que Mendeleev era un ser humano. Pero nosotros, como seres humanos, somos chistosos. Tienes a Mendeleev creando esto, vemos evidencia de su trabajo y tenemos ideas chistosas como seres humanos de que seguramente debe haber una parte de la creatividad humana que no dependa del sudor, sino que depende de la inspiración. Y el enfoque más común de nuestras nociones románticas al respecto son poetas y la poesía. Lo que nosotros imaginamos es que los poetas no hacen nada y que el gobierno les paga por hacer nada. Y luego salen en un día muy hermoso como el día de hoy y caminan por las calles de Guanajuato y en el momento correcto, después de 3 horas de caminar por Guanajuato, sacan un cuaderno como el mío, aquí lo tengo en mi bolsillo trasero, y sacan su cuadernito, sacan una pluma y viene a toda velocidad el poema. Es decir, de una sola anotada viene toda la poesía. Les voy a enseñar algo. Este es un poema de William Blake's The Tiger. Es tigre que va brillando en los bosques de la noche. Yo soy un mortal que puedo dar forma a la simetría, en donde en los paisajes del cielo vemos la profundidad. No tenemos el primer borrador del poema, tenemos el último. Esto es lo que le dieron a la imprenta. Está en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y pueden ver. O sea, vean lo mismo de la tabla de Mendeleev, tachando. Encontró una frase, si tuviera un láser se los enseñaba. Encontró una frase con 2 palabras que decía, es un suspiro que te duele. Es muy fuerte, trata de ponerlo en la 4ª línea del poema, no queda, entonces lo vuelve a poner en la parte de abajo, tampoco queda ahí. Es un poeta, sabe que va a quedar en este poema y hace que entre esta palabra. Entonces, ¿qué? ¿Significa que arte y ciencia son lo mismo? No, no son lo mismo. Hay muchas similitudes que pudiera platicarles, pero también hay diferencias. Pero lo que ustedes ven aquí, espero, sea algo que les dé poder. Lo que ven aquí son seres humanos que intentan desesperadamente entender el mundo a su alrededor. La tabla periódica, la relación entre los elementos, el poder transformador del tigre en ese poema de Blake. Y yo espero que cuando vean esto, sientan que quizás ustedes también lo pueden hacer. Muchas gracias. A continuación, se hará entrega del reconocimiento al Dr. Rolf Hoffmann a cargo del Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, secretario general de la Universidad de Guanajuato, en representación del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución. Bueno, quizás no pueda hablar con mucha precisión porque me quedé muy impactado por la conferencia del doctor, que yo creo que más que químico es un filósofo y que nos ha movido a todos a
a creer en nosotros mismos, a estar seguros de que podemos tachar muchas veces nuestros intentos, pero seguir construyendo lo que deseamos para nosotros. Gracias, Dr. Hoffman. Thank you very much for being an inspiration to us. We are touched in our souls. I'm pretty sure that Nos if you keep sentimos talking around the muy world, motivados. Estoy seguro everyone que is si gonna sigue hablando want to alrededor del become a mundo, chemist. todos querrán ser químicos. So between the tension of Entonces, protocol entre and la formality, tensión del protocolo I y would la like to formalidad, ask Paulo to quisiera pedirle a Paulo come to the stage. que suba al On behalf of escenario the president of the y de university, parte Dr. del Guerrero, we would rector, like to el doctor give Guerrero, you this small quisiéramos present darle as este a- pequeño as a way reconocimiento of showing como gratitude una to you. forma de expresarle And I don't wanna nuestra do it. I wanna gratitud. invite, Yo no quiero a hacerlo, student quiero from invitar a un el nivel medio estudiante superior. del nivel medio superior, que es un estudiante sobresaliente y que también cree que está trabajando duro y que ha logrado muchas metas. Protocolo con esa lección que nos dio de siempre estar entre la tensión de dos elementos. Entonces, entre el protocolo y la informalidad, prefiero invitar a Paulo, que es un egresado del nivel medio superior, alguien que ha dado pasos hacia lograr sueños, hacia lograr metas de desarrollo, y bueno, para mí realmente es mejor que lo entregue un estudiante que yo mismo. Thank you very much. And I think, creo que el doctor Hoffman se quiere quedar entre nosotros porque olvidó su pasaporte. Y con mucho gusto se lo daré. Muchas gracias por su atención. Es así como damos por terminado este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestro distinguido invitado. Por su participación, muchas gracias y muy buenos días.